Que creo que Bitcoin no es para ganar dinero, es para dejar de perder. Para mí eso es una capa de valor que tiene Bitcoin, que yo creo que van a crear el mejor activo refugio de la historia. Y aquí le está diciendo que todo lo que he utilizado hasta la fecha ya no funciona. 100 veces antes de que ese ordenador pueda romper Bitcoin, va a romper toda la banca tradicional. Y una cosa que sí tengo clara es que creo que Bitcoin dentro de 10 años va a valer mucho más de lo que vale ahora. Yo sinceramente pienso que ver a Bitcoin en $1 millón no es una tontería. Hola a todos inversores, hoy vengo con un programa muy especial porque hacía tiempo que quería hacer un vídeo sobre Bitcoin, pero quería traer a un experto, un profesional de la industria y al final lo he conseguido. He traído a Jorge Soriano, que es fundador y CEO de Cryptan y yo creo que es un experto dentro de la industria y estoy muy contento de que esté aquí. Hola Jorge. ¿Qué tal, señor? Bueno, lo de experto vamos a dejarlo a un lado, ¿eh? Que lo único que puedo decir es que llevo más años que otros, pero experto aquí no hay expertos en todo este mundo, ¿eh? Bueno, más experto que nosotros en esta comunidad, que más bien invertimos en acciones, la mayoría de las personas que me siguen y me hablan, seguro que eres. Oye, Jorge, para el que no te conozca, ¿quién dirías que es Jorge Soriano? Bueno, siempre digo lo mismo, cuando me hacen esta pregunta cambia por semanas quién es Jorge Soriano, pero al final yo creo que un poco el resumen es que me considero una persona muy inquieta, ¿no? Que me gusta constantemente cuestionarme la norma de lo que entendemos porque es lo que hay que hacer, ¿no? Y muchas veces no nos damos cuenta de que son herencias que tenemos de nuestros padres, de nuestros abuelos, ¿no? De nuestras familias y no nos cuestionamos que igual hay que cambiar, ¿no? Y yo creo que estamos viviendo afortunadamente un cambio tecnológico brutal en el mundo desde hace ya años y yo creo que es súper bonito el formar parte de ese cambio, ¿no? Y al final a mí me gusta ser pues de esas personas que van intentando estar al día de todo lo que pasa muy rápido y hay veces que no es fácil para ir mejorando, ir cambiando a nivel de experiencias de usuario, a nivel de productos, a nivel de lo que utilizamos, ¿no? Y te diría que un poco Jorge Soriano es esa persona que intenta cambiar, ¿no? Un poco las cosas que estamos acostumbrados a hacer y utilizar. Ahora indagaremos en Bitcoin. Quiero que nos acerques Bitcoin a los que no llevamos tanto tiempo como tú. Pero antes que nada, he dicho en la presentación que eres el fundador de Cryptan. ¿Podrías explicarnos qué es Cryptan? Sí, mira, Krypton es una plataforma de wealth management, ¿vale? Una plataforma de ahorro, pero es todo powered by crypto. O sea, nosotros por detrás lo que hacemos es utilizar la tecnología blockchain, Web3, cripto, etcétera. Y lo que intentamos es ofrecer productos muy sencillos para que la gente no tenga que pensar, ¿no? Y productos que estén muy enfocados en aportar valor hoy en la gente. Te voy a poner un ejemplo. Ofrecemos la opción de que puedas comprar, vender y guardar solamente Bitcoin, Ethereum y criptomonedas estables, ¿vale? Nada más. Entonces, eso es una simplificación importante. Ofrecemos también productos de rentabilidad sobre esos 4 activos, ¿vale? Estamos pagando un 8,35% de rentabilidad anual sobre dólar, 5,5 sobre euro, 1,25 sobre Bitcoin. Y al final, con estos productos no buscamos que la gente se haga rica. Lo que buscamos es que proteja su dinero y que poco a poco, ¿no? Vaya ayudándole a hacerlo crecer, ¿no? De una forma mucho más sana que, desde mi punto de vista, el poder especular, el poder hacer trading, ¿no? Que hay veces que ganas mucho dinero, a veces que pierdes mucho dinero. Y al final nosotros nos enfocamos en ese momento en el que tú prefieres que no todo tu dinero esté en riesgo, sino que una parte de él de alguna forma esté protegido y que vaya generando y que vaya trabajando, ¿no? Entonces, al final, pues nos consideramos esa plataforma que está como entre medias de la banca tradicional y de los exchanges más avanzados en cripto para estar en un paso intermedio donde la gente se pueda sentir más cómoda. Es decir, que podríamos hacer aquí una diferencia con exchanges, por ejemplo, Coinbase, Kraken. Diríamos que no es exactamente un exchange, sino una mezcla exchange neobanco. Algo así, porque al final nosotros lo que vemos es que los exchanges tienen cientos de criptos para comprar y vender, cientos de tokens, ¿no? Y inevitablemente que haya tantas opciones, esto lleva un poco a la especulación, ¿no? Porque llega un momento en el que tú como cliente es imposible que conozcas todas las opciones que tiene. Entonces llega un momento en el que cuando tú vas a comprar uno de estos tokens, lo que estás buscando es una revalorización
relativamente importante y relativamente arriesgada, ¿no? Sin embargo, tú no quieres tener todo tu patrimonio en el mismo sitio. Yo siempre a la gente le digo, oye, no traigáis todo vuestro dinero a Cryptan, pero no traigáis todo vuestro dinero a ningún sitio. O sea, hay que diversificar, ¿no? Entonces, dentro de esa diversificación, creo que Cryptan cumple el hecho de que tú puedas tener de una forma mucho más controlada, bien diseñada, sencillita, segura, regulada, ¿no? Una pequeña parte dentro de tus inversiones en cripto. Y siempre enfocadas en ese perfil de, oye, aquí no vengas a especular. Si quieres ir a especular, que yo estoy totalmente a favor de que la gente especule, es que Coinbase te lo va a hacer mucho mejor. Porque tienes muchas más ofertas, muchas más oportunidades, muchos más servicios. Aquí en Cryptan es otra cosa, ¿no? De hecho, cuando tú entras a la app de Cryptan, no parece un exchange, parece un banco privado, ¿no? Donde te ayudan a tener cierto patrimonio, generando rentabilidad, cosas muy sencillitas, sin complicaciones, ¿no? Y son muy complementarios los exchanges con lo que hacemos nosotros, al final, igual que los bancos. Por eso yo hablo siempre de diversificar y de que obviamente debes tener una parte en Cryptan, porque creo que te da esa capa de seguridad y de rentabilidad, que es una combinación muy interesante. Oye, Jorge, y para terminar esta primera parte de presentación, digamos, el que esté interesado en indagar sobre Cryptan, ¿cómo podría hacerlo? Me imagino con teclear Cryptan en Google ya te aparece la web. Sí, correcto. A través de la web nos encuentras, luego tenemos la app, también tenemos la versión de ordenador, bueno, redes sociales, YouTube, hay mucha información ya por ahí de lo que hacemos, de quiénes somos, de quién está detrás, etcétera. Perfecto, perfecto. Pues Jorge, para empezar ya a meternos en el meollo de Bitcoin, una de las preguntas más difíciles posiblemente que se pueda hacer una persona, ¿qué es Bitcoin para ti? Bueno, para mí, efectivamente, yo he escuchado muchas definiciones de Bitcoin y me gustan todas. Y esto creo que es un poco lo bonito, ¿no? Que no hay una única definición de qué es Bitcoin. Y de hecho, el hecho es que Bitcoin se crea con una idea y a día de hoy parece que se está utilizando como otra. Entonces, al final, lo importante aquí es eh, qué es lo que entiende la gente que lo usa de Bitcoin, qué es Bitcoin para ellos, ¿no? Entonces, yo te voy a decir, mi definición de Bitcoin para mí es que es una nueva forma de dinero, es una nueva forma de interactuar con el dinero, es una nueva forma de transferir dinero, de entender el dinero. Un dinero que es mucho más eficiente, que es mucho más seguro, que es mucho más transparente, pero creo que la realidad a día de hoy es que se está empezando a utilizar como un activo refugio, como un activo que está descorrelacionado de los mercados financieros, que todavía no acaba de hacerlo de forma sólida, pero que ya hemos empezado a ver ese comportamiento, ¿no? Y digo que no acaba de hacerlo porque todavía hay veces que hemos visto en el pasado reciente que estaba muy correlacionado a los mercados financieros, ¿no? Sin embargo, las funcionalidades que tiene Bitcoin son totalmente de lo contrario, ¿no? Es totalmente un activo que yo creo que va a acabar estando totalmente descorrelacionado, creo que va a ser un activo que el otro día comentaba yo en un post en LinkedIn que creo que Bitcoin no es para ganar dinero, es para dejar de perderlo. Y esto es un clic que cuesta mucho entenderlo, porque al final vas viendo cómo Bitcoin ha pasado de valer $100 a valer $110.000, ¿no? Entonces la gente lo ve como una acción de bolsa en la que yo compro, se revaloriza y vendo, ¿no? Sin embargo, para mí es lo contrario, es si yo tengo mi dinero respaldado por monedas fiduciarias, ya sea dólar, ya sea euro, yo estoy perdiendo dinero, estoy perdiendo poder adquisitivo constantemente, ¿no? Sin embargo, creo que Bitcoin el día de mañana, con respecto al euro, con respecto al dólar, va a valer mucho más de lo que vale ahora, precisamente porque no es que sea escaso, es que es limitado. Es que nadie puede crear más Bitcoins de los que hay. Y aquellos que pudieran hacerlo no tienen ningún incentivo a hacerlo, ¿no? Entonces, toda esta serie de fundamentales, que son los mismos fundamentales que el día uno que se creó en 2008, siguen intactos, ¿no? Entonces, para mí eso es una capa de valor que tiene Bitcoin que yo creo que van a crear el mejor activo refugio de la historia. Y yo creo que mucho del oro que vemos a día de hoy y del market cap del oro va a ir fluyendo poco a poco y progresivamente hacia Bitcoin. Sí, la verdad que yo tengo una tesis muy alcista y muy parecida a la que tú acabas. La cantidad de liquidez, de valor que hay en los activos a nivel mundial es enorme y creo que gran parte de ella va a ir transfiriéndose a Bitcoin a medida que la gente vaya confiando más en ella, porque los que estamos metidos en la inversión en Bitcoin pensamos que todo el mundo entiende Bitcoin, invierte en Bitcoin, pero cuando hablo, por ejemplo, con mis familiares que no están metidos en el mundo, me doy cuenta que todavía no está ni un Totalmente. 1% metido en el día a día. De hecho, el otro día, por ejemplo, mi madre me preguntó
qué era Bitcoin y yo le expliqué la filosofía y demás, dice, no, pero ¿qué es? Que yo cuando compro un Bitcoin, ¿qué compro? Le expliqué que era un activo digital con criptografía, que el valor no es exactamente lo que tiene Bitcoin, que es un código de programación abierto, sino lo que significa, etcétera. Y la verdad que es bastante difícil explicar a la gente qué es Bitcoin y qué es lo que está comprando, ¿verdad, Jorge? Sí, es complicado. Al final tú piensas que estás cambiando de paradigma a mucha gente que está acostumbrada a entender el dinero de una forma y aquí le estás diciendo que todo lo que ha utilizado hasta la fecha ya no funciona y que hay una nueva forma que es mucho más segura, mucho más transparente, mucho más justa, que puede preservar el valor mucho más en el tiempo y eso a la gente le cuesta romper con lo anterior para pasar a algo nuevo, donde además no hay un presidente de Bitcoin, no hay un CEO de Bitcoin, no hay un fundador de Bitcoin, como aquel que dice, ¿no? Hoy. Y eso, para mí, eso es lo más brillante que tiene Bitcoin. O sea, el hecho de que no haya nadie detrás de Bitcoin, sino que sea todo el mundo los que realmente hacen que Bitcoin sea lo que es, para mí eso es un cambio brutal que no ha existido hasta la fecha. Porque al final hay que entender que cuando hay un ser humano detrás de un proyecto, el ser humano se equivoca y el ser humano comete errores. Y antes o después los vas a cometer. Sin embargo, aquí es mucho más complicado porque ya no es una decisión de una única persona o de un grupo reducido de personas, es una decisión de miles de personas, ¿no? Que funciona por consenso. Entonces, no hay nada más justo, ¿no? que eso. Yo creo que al final esa política de incentivos que Bitcoin controla muy bien de una forma tan sencilla como escribirlo en 11 páginas, a mí me parece que eso es magia, ¿no? Y yo creo que a día de hoy que vamos hacia un mundo totalmente digitalizado, ya vemos que todo lo que se pueda digitalizar se va a digitalizar en el futuro. ¿Cómo no vamos a tener un dinero completamente nativo digital, ¿no? Como es Bitcoin. Totalmente. Yo soy muy alcista con Bitcoin, pero no soy tan partidario con otras criptomonedas, porque creo que al final son copias de Bitcoin, pero empeoradas, porque no pueden copiar el tema de que no haya un fundador, toda la historia que hay detrás de Satoshi, que sean limitadas, etcétera. ¿Qué dirías tú respecto al resto de criptomonedas? Bueno, son diferentes. Yo al final, desde luego, creo que la gente no puede no tener exposición a Bitcoin, porque Bitcoin es pues, uno de los mejores activos de la historia y algo tienes que tener. Y luego veo todo el resto, ¿no? Y el resto están enfocadas más a resolver problemas, oye, ya sea de utilidad, ya sea de remesas, ya sea de pagos, stablecoins, pues que te permitan ser mucho más eficiente a la hora de hacer cross-border payments o una serie de cosas que creo que resuelven problemas, ¿no? Pero tienen una misión diferente a la que tiene Bitcoin. Y esto es importante entenderlo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Ethereum, es que Ethereum no tiene el objetivo de ser oro o de ser un activo refugio, ¿no? O de ser esa nueva forma de dinero. O sea, Ethereum es como si fuera Apple y es una gran Apple Store donde permite que la gente pueda construir sus aplicaciones de forma descentralizada. Ya sea YouTube, ya sea Spotify, ya sea cualquiera, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde vamos a probablemente ver en el futuro nuevas aplicaciones que todo el mundo usa a día de hoy, pero de una forma mucho más colaborativa, de una forma mucho más descentralizada, que tiene una serie de ventajas. Es verdad que a día de hoy todavía pues, tiene una serie de inconvenientes en cuanto a la tecnología, en cuanto a la escalabilidad, etcétera, etcétera. Pero yo creo que de aquí en los próximos 10 años vamos a ver un cambio brutal. Sobre todo con todo el tema de IA que ayuda a desarrollar y a perfeccionar muchísimas cosas. Yo creo que el salto a que haya una adopción masiva es un salto necesario en cuanto a producto se refiere, ¿no? En cuanto a experiencia de usuarios. Yo creo que lo que hablabas tú de la proporción de gente que hay a día de hoy en cripto, para que entre el resto, tiene que ser muy fácil. Tiene que ser como mandar un email. No puedo, no, pero es que tengo aquí mi clave privada, tengo que conectar mi MetaMask y tengo que firmar y tengo cuidado de que no me hackeen. Eso no es intuitivo, eso la gente no lo va a utilizar, ¿no? Entonces yo creo que estamos ahora en esa fase de empezar a cambiar la interfaz, ¿no? Que creo que es el salto necesario para que haya adopción. Sí, yo uno de los temas que veo cuando hablo con alguien que no invierte en Bitcoin es que siempre me nombran el tema del hackeo, que tienen miedo que hackeen sus Bitcoin. También últimamente se habla mucho de la computación cuántica, que podría poner en riesgo Bitcoin, aunque yo creo que si la computación cuántica mejora tanto como para poner en riesgo Bitcoin, también mejoraría tanto como para mejorar la seguridad de Bitcoin. No, no es que mejore solo para los malos, digamos.
¿Cómo defenderías o qué opinión tienes tú respecto a estos riesgos? Bueno, yo por lo que he leído, no soy experto en computación cuántica, pero por lo que he estado leyendo, estamos muy lejos de que aparezca todavía un ordenador con la capacidad de poder romper Bitcoin, ¿vale? Pero es que 100 veces antes de que ese ordenador pueda romper Bitcoin, va a romper toda la banca tradicional. Esto es importante, porque la Sí. criptografía que tiene Bitcoin es mucho más potente que la que tienen el resto de compañías a día de hoy, ¿no? Y luego Bitcoin tiene la capacidad de poder ir mejorando esa criptografía, puede ir complejizándola de forma muy ágil en cuanto a una votación por consenso, ¿no? Y esas implementaciones creo que le dan un valor de agilidad a Bitcoin que no le da a otro tipo de empresas en el mundo, con lo cual nos cuestionamos que, oye, pero es que entonces igual con la computación cuántica van a hackear Bitcoin, ya, pero es que antes habrán hackeado tu banco. Y igual han hackeado la bolsa, igual han hackeado los mercados financieros. O sea, quiero decir, vamos a tener muchos problemas antes de que tengamos el problema de que hayan hackeado Bitcoin. Y efectivamente, como poder pasar, todo puede pasar. Pero yo creo que aquí la clave es cómo de ágiles seremos en ir cambiando, ir iterando, ¿no? Para ir protegiéndonos de ese momento. Sí, estoy de acuerdo. También un tema importante y uno de los motivos por los que me volví muy, muy, muy alcista con Bitcoin, que ya lo era de antes, sobre todo con la filosofía, pero por ejemplo tenía miedo de que ganara Kamala Harris en Estados Unidos, intentara torpedear regulatoriamente, que al final no puede prohibir Bitcoin porque es imposible, pero sí poner trabas legales. ¿Qué influencia crees que va a tener Donald Trump en este aspecto de regulación? Porque hay personas que dicen que rompe con la esencia de Bitcoin. En mi opinión es verdad que Bitcoin está hecho para las personas, digamos, y las instituciones se pueden apoderar un poquito, pero para la tesis alcista sí que creo que es positiva. ¿Qué piensas tú? A ver, yo creo que aquí hay que ser muy, muy claros. O sea, queremos quedarnos en el maximalismo de Bitcoin, donde solamente los Degens o los OGs sean capaces de utilizar Bitcoin y seamos unos pocos los que hoy estemos más informados y nos guste, ¿no? Y indaguemos, o queremos que esto lo use todo el mundo. Porque si queremos que esto lo use todo el mundo, hay que pasar por la regulación, hay que pasar porque el institucional entre, hay que pasar porque los gobiernos entren. Entonces, es un trade-off. ¿Qué es lo que queremos conseguir y qué queremos ceder o qué queremos dar a cambio, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la parte de la entrada de Donald Trump, que ya veremos lo que dice, porque es muy volátil este señor y aunque creo que puede aportar valor dentro de esa desregulación, ¿no? Ese favorecer a todo el ecosistema y toda la industria cripto, vamos a ver qué acaba haciendo, porque todavía no, ha dicho mucho, pero todavía no hemos visto ninguna acción clara, ¿no? de lo que va a hacer, si va a cumplir lo que dice. Inevitablemente yo creo que todo este tipo de ruido es positivo, porque al final hace que otros países, otros bancos centrales, otros gobiernos, etcétera, pues bueno, lo miren con otros ojos. Y efectivamente Estados Unidos tiene mucho tirón. Si Estados Unidos se mete, le va a seguir mucha gente. Y esto es así, ¿no? Ya lo vimos con los ETFs de Bitcoin en 2024, que dispararon la adopción institucional, ¿no? Y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más. Y al final, es que esto es positivo, porque hay una entrada y hay una demanda mayor. A día de hoy el retail todavía no está entrando, pero es que tiene que entrar primero institucional. El problema de todo esto es que institucional se está llevando los pocos Bitcoins que hay y va a subir el precio. Y cuando el retail quiera entrar, pues va a estar a un precio muy alto. Sí, totalmente de acuerdo. Jorge, no sé si tú inviertes en acciones también. Nunca. Nunca. Bueno, yo soy accionista de MicroStrategy, seguro que la has oído. No Sí, sé qué opinas de su estrategia que se basa prácticamente en de comprar Bitcoin. Bitcoin. No sé si la sigues un poquito, tienes una opinión. Sí, a ver, la verdad es que he leído cosas muy en contra y cosas muy a favor, ¿no? Y no te sabría decir porque sinceramente no conozco en profundidad cómo funciona su forma o su fórmula de emitir deuda para comprar más Bitcoin con un retorno definido en esa deuda, etcétera, porque ya sabemos que Bitcoin nunca va para arriba siempre. O sea, siempre, es que decir, hay momentos en los que tiene correcciones y tiene correcciones importantes y creo que el precio medio de compra ahora de Michael Saylor es bastante alto. Entonces, si todo va para arriba y todo va bien, pues bueno, no debería haber ningún problema.
pero es que nunca va todo para arriba y todo va bien. Siempre hay momentos difíciles, ¿no? Entonces, no sé qué pasaría si el precio de Bitcoin cayera por debajo de su precio medio de compra. No sé si esto ya forzaría a vender. No. Tiene del orden de 600.000 Bitcoins. Ya ha perdido la cuenta. Tiene una cantidad Qui- importante de exposición a Bitcoin. 580.000 ahora mismo, con las compras de ayer. Pues tiene una exposición importante a Bitcoin, ¿no? Entonces, bueno, desde luego es un fiel defensor de Bitcoin. Es verdad que, corrígeme si me equivoco, ¿no? Su empresa ha cambiado de ser una empresa de tecnología a ser una empresa que compra Bitcoin. Y ya está. Sí, totalmente. Todavía funciona como empresa de software. De hecho, eso le permite tener cierto flujo de caja positivo, con lo que pedir algo de deuda y demás. Pero sí, se está convirtiendo en una empresa de comprar Bitcoin. Ahora está lanzando unos productos financieros. No sé si los has visto. No. Stripe, que son Ah, como sí. acciones preferentes parecidas a los bonos, en los que se sigue financiando sin pedir deuda y sin emitir acciones normales, y así no diluye al accionista. Y en cuanto a la deuda, según Saylor, bueno, según los datos, tiene una exposición siempre entre un 16 y un 20% del valor de los activos actuales, porque como tú dices, puede cambiar respecto a la deuda. Y según él, se han hecho cálculos que para tener problemas debería estar el Bitcoin por debajo de 17.000 dólares durante al menos año y medio, 2 años, para que él empezara a tener problemas, y no tiene Bitcoin como colateral. Eso es bastante interesante. Ah, pues sí. También un catalizador positivo es que si Bitcoin termina por encima de 97.000 dólares a 30 de junio, sería elegible para entrar en el SP 500, y eso le entraría un flujo de caja positivo y demás. Por eso es bastante interesante la tesis, pero bueno, es una opinión muy válida, la verdad, y podría salir mal, por supuesto. Sí, sí, Jorge, no, sí, habría que ver, habría que Jorge, ver. perdona, quería aprovechar que estás aquí para preguntarte, tú que eres CEO de Cryptan, ¿qué recomiendas tú si invertir en, por ejemplo, en Cryptan? ¿Qué diferencia hay con autocustodia? ¿Qué beneficios tiene? ¿Podrías explicar un poquito para el que se lo pregunte? Sí, a ver, son muy válidas tanto la autocustodia como la custodia de un tercero como Cryptan. Al final, tú tienes que entender si crees que vas a ser capaz de guardar de forma segura tu clave de 12 palabras, por ejemplo, ¿no? Porque al final es fácil hacer esto durante un tiempo, pero conforme va pasando el tiempo, hay que valorar. Si tienes $1.000, por poner un ejemplo, pues bueno, si pierdes $1.000 te va a doler, pero bueno, son $1.000. Pero si tienes $1.000.000 o $500.000, entonces ya la cosa empieza a ser un poco más peliaguda, ¿no? ¿Y qué pasa si un día vas por la calle y te atropella un coche? ¿Quién accede a tu cartera, a esas 12 palabras? ¿Dónde están, no? ¿Qué pasa si Dios no lo quiere, se quema tu casa? Porque en Los Ángeles nadie pensaba que las casas que estaban en la orilla de la playa se iban a quemar. Y se quemaron, ¿no? Entonces, claro, hay una serie de problemática que, bueno, tiene la ventaja de que eres tú el dueño de tu dinero, pero no sé si eso es de alguna forma positivo. En el caso de Cryptan, por ejemplo, nosotros custodiamos con un tercero, que es BitGo, que es un tercero regulado. Nadie de Cryptan tiene acceso a las criptos de forma segura, o sea, nadie puede cogerme a mí y decirme, oye, te esfuerzo a que me des el dinero de los clientes. Es que yo no tengo acceso absolutamente a nada por seguridad, nadie del equipo tiene acceso, es todo siempre con un sistema de multifirma, donde además la gente que tiene acceso son la compañía regulada, que tiene seguro, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues bueno, esto te da una ventaja de que si pierdes tú como cliente la contraseña de tu cuenta, le puedes dar a recuperar contraseña. Entonces, ya sabemos que a la gente se le olvidan las contraseñas. Y esto pasa habitualmente, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que al final podría ser interesante el combinar ambas, ¿no? El empezar también a probar, en tener alguna autocustodia, ver cómo funciona, ver qué pasa, ¿no? Si me equivoco o no me equivoco, o sea, tocarlo un poco, ¿no? Y probarlo de primera mano. Pero yo creo que cada día más estoy más seguro de que la gente todavía, y la tecnología todavía no está preparada para la autocustodia. Son muy pocos aquellos que tienen una estrategia clara y preparada para hacerlo, y a día de hoy creo que tiene más sentido hacer la custodia centralizada, un poco por lo que te digo, no es ni mejor ni peor, tiene pros y contras, pero creo que una contra importante es que por lo que sea tú pierdas el acceso a tu cuenta. Y entonces no hay nadie que le puedas pedir que te cambie la contraseña.
Sí, es muy común porque se estima que de aquí al 2030, no recuerdo la cifra exacta, pero era un par de millones de Bitcoin, se cree que se van a perder por no tener las contraseñas. De hecho, hay un debate de qué hacer con esos Bitcoin perdidos, si recuperarlos de alguna manera o dejarlos que se pierdan. Y la verdad que sí tiene mucho riesgo, por eso yo creo que deberíamos diversificar, como tú bien estás explicando. Yo creo que sí, yo creo que al final tiene sentido. Y fíjate que a mí me encantaría que la gente en vez de tener un autocustodio tuviera conmigo, pero siendo realista, es que hay que tener un poco de todo. Creo que no hay nada en el mundo que digas es 100% bueno, es todo pros. Todo tiene sus pros y sus contras, con lo cual por eso diversificar tiene tanto sentido y probar un poco de todo tiene tanto sentido. Sí, 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 muy cierto. Jorge, hay una cosa que le gusta mucho a los seguidores, a los inversores, aunque sea como entretenimiento, y siempre digo que no es recomendación de inversión, porque cada uno debe tener su convicción, su análisis, su opinión, y aquí damos nuestra opinión, pero nos podemos equivocar porque el futuro es incierto. ¿Tú te atreverías a dar un precio objetivo de Bitcoin a 1 y 5 años? Mira, yo creo, yo es que sinceramente la parte del precio, no he conocido a nadie que haya acertado con el precio. ¿Vale? Y oigo tantas cosas que al final dices, es que, ¿cómo puede ser que todo el mundo tenga opiniones tan diferentes? Entonces, para mí, yo hay una cosa que sí que tengo clara y es que creo que Bitcoin dentro de 10 años va a valer mucho más de lo que vale ahora. ¿Cuánto? No lo sé, pero va a valer más de lo que vale ahora. Entonces, yo creo que la adopción de verdad la vamos a ver en 2030. La vamos a ver después del siguiente halving. Ahí es donde ya habremos visto una consolidación importante a nivel institucional, habremos visto una regulación fuerte ya en diferentes países y esto va a hacer que entre en masa mucha gente que todavía no ha entrado, ¿no? Y eso es lo que llevará, yo creo que Bitcoin a valores que nunca hemos visto hasta hoy, ¿no? Yo sinceramente pienso que ver a Bitcoin en $1 millón no es una tontería. Lo que no sé es cuándo, pero creo que llegaremos a verlo, ¿no? No sé si tardaremos 5 años, 7 años, 10 años o 12 años, pero vamos a estar por ahí. A partir de 2030 yo creo que el cambio va a ser importante y para mí un poco creo que es como hay que verlo. Bitcoin va a valer más de lo que vale ahora, con lo cual deberías de tener algo de exposición a Bitcoin. Sí, muy cierto. Yo he visto algunos estudios que intentan estimar un precio objetivo en base a la liquidez entrante que se espera. Por ejemplo, si entran tantos bancos, tantos países, etcétera, pues podría ser este precio. Yo alguna vez he dado un precio objetivo porque creo que con la entrada de liquidez que está entrando de las instituciones, no creo que terminemos el año 2025 con menos de $150,000 de valor de Bitcoin. Tiene Pero es lo sentido. que tú dices, es imposible adivinarlo, es simplemente por un cálculo de flujo de liquidez de entrada, pero prácticamente imposible, como dices. Sí, sí, sí. Por eso yo creo que hacer un DCA, ir comprando periódicamente todas las semanas un poquito, eso es lo mejor que puedes hacer. Sí. Jorge, ¿tienes algún referente en el mundo Bitcoin al que hayas leído en tus inicios o prestes atención especialmente? Pues mira, a mí en sus inicios me gustaba mucho Murad Mahmudov, porque era un tío muy bitcoiner. Luego se cambió al mundo de las meme coins, pero en sus inicios me gustaba mucho lo que decía. Y luego otra persona a la que yo en su momento leí mucho fue Andrea Antonopoulos también, que la verdad es que tiene charlas de 2016, creo, o algo así, que las escuchas hoy y dices, joder, si es que parece que las grabara ayer y tiene sentido, ¿sabes? Sí, sí, los conozco. Siempre hago una pregunta al final, Jorge, a los inversores que vienen a este canal. Y es en qué empresa meterían todo su dinero si les obligaran. En tu caso, entiendo que no hay duda de qué elegirías, ¿no? Y no sería una empresa. Sí, yo te diría Bitcoin. Sí. Sí, al final Yo, sí. sí. Es que no creo que hayan. Creo que Bitcoin es en conjunto la mejor empresa que existe, con sus pros y sus contras, ¿eh? Pero si hacemos el balance, comparándola con todo lo demás, es la que gana. Sí, sin duda. La verdad que los que somos alcistas con Bitcoin nos cuesta ver otras inversiones que nos pueda dar una rentabilidad futura, una protección, etcétera, en el futuro, ¿no? Porque Bitcoin Sí, lo tiene todo, es escaso,
Se supone que no va a haber nunca más de 21 millones, se están perdiendo por el tema de las claves. Satoshi tiene 1 millón sin tocar por ahí. MicroStrategy ya tiene 600.000, está Metaplanet, cada vez más empresas, cada vez va a ser más escaso. Y la verdad que simplemente por una tesis de oferta-demanda es difícil no ser muy bullish, como dicen en Estados Unidos. Totalmente, totalmente de acuerdo, sí. Jorge, ¿quieres decir, para ir finalizando, algún consejo a las personas que están empezando a invertir a Bitcoin, buenas prácticas, alguna idea que tengas en mente? Bueno, yo intentaría quitarle a la gente de la cabeza lo de que llega tarde, ¿vale? Yo tengo muchos amigos que les dije que compraban Bitcoin cuando estaba a $1.000 y les dije que se iría a $100.000 y no me hicieron caso y se ido a $100.000. Y ahora lo ven otra vez lo mismo, ¿no? Es que está muy caro. Y cuando se vaya a $1.000.000, entonces me dirán, ay, tenía razón, es que ahora está muy caro otra vez, ¿no? Entonces, al final, yo creo que esto no tienes que hacer para ganar dinero, como decía antes, tienes que hacerlo para proteger tu dinero. Y ir poquito a poco, ve ahorrando, ve metiendo poquito a poco lo que puedas cada semana, cada mes en Bitcoin, un poquito, ve sintiéndote cómodo, ve entendiendo un poco más, ve teniendo exposición a Bitcoin, que te permita entender el por qué tiene sentido, ¿no? Más allá de los titulares sensacionalistas, de las noticias, que al final siempre te intenta vender el clickbait, ¿no? Y yo creo que dicho esto, es una oportunidad que todavía está en el inicio y que le quedan todavía muchos años de crecimiento, muchos. Entonces, creo que es un buen momento para entrar. Sí, yo también lo pienso. Si pensamos que es tarde, llevamos muchos años pensándolo porque tenemos el anclaje de precio de cuando estaba a $1, a $100, a $1.000 y siempre pensamos, no, es que lo podíamos haber comprado más barato. Pero claro, como dice Saylor, si no lo compras ahora, a lo mejor en 2030 está a $500.000, a $1 millón y pensarías que está caro también igualmente, Totalmente, pero si eres alcista no vas a pensar eso. totalmente, totalmente. Pues Jorge, dejaré en la descripción del vídeo tu cuenta social X. No sé si Genial. tienes alguna más, tienes canales de otras redes, Jorge. LinkedIn, sobre todo, es lo que más uso. Y X, la verdad que menos. Te diría que LinkedIn es en lo que más activo estoy. Perfecto. Pues nada, muchas gracias Jorge por esta clase intensiva sobre Bitcoin y sobre tus ideas y gracias por estar aquí. Nada, hombre, a vosotros, encantado de estar por aquí y lo que necesitéis cuando necesitéis, ya sabéis dónde estamos. Gracias, un saludo Jorge. Un abrazo, chao.